Buenas tardes. Hubieron momentos que llegamos a pensar si íbamos a volver a abrir la casa, ¿no? Si íbamos a volver a estar por aquí. Pero aquí estamos y gracias a Dios. Y poco a poco, como nos han dicho, llegará la nueva normalidad, ¿no? Esto, una nueva normalidad. Llevamos un tema que hace tiempo que venimos desarrollando, que se llama la armadura de Dios, ¿no? Y estamos hablando de la guerra espiritual, dentro de la guerra espiritual entramos en lo que es la armadura. La semana pasada, la verdad es que la semana pasada, si no lo has visto o no, la verdad que no alcanzó a grabarse en la cabeza, el mensaje de la semana pasada es, digamos, el más importante, porque era donde va culminando todo lo que hemos estado diciendo y será clave para entender lo que vamos a terminar, con lo que terminamos hoy. La semana pasada el tema se llamaba Tomad toda la armadura de Dios, tomad toda la armadura de Dios. Por lo tanto, esta semana es tomar toda la armadura de Dios 2, porque fue que no pude terminarlo la semana pasada. Así que les invito a que abran en sus Biblias, en el libro de Efesios. Hay mensajes que son, digamos, útiles para todo el que oye, ¿no? Y hay mensajes que verdaderamente solo lo va a entender el que es cristiano, solo lo va a entender el que es hijo de Dios. Otro no va a captar la razón y la espiritualidad del mensaje, del porqué. Cuando se habla de guerra espiritual, ese es uno de esos temas. Es uno de esos temas que tienes que saber de que estás en una guerra para poder entender el porqué del mensaje. Efesios 6, versículos del 13 al 18. Vamos a añadir uno más que la semana pasada. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz, y sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Vamos a orar. Padre, siempre que nos acercamos a tu palabra, lo hacemos, Señor, con temor y temblor, porque es importante manejarla y tratarla bien, honestamente. Y porque, Padre, ella nos va a hablar y nos habla, Señor, a lo más profundo de nuestro ser. Así que pedimos, Padre, que en esta tarde, Señor, tú pongas nuestra mente y nuestro corazón a punto, Señor, para poder recibir de tu palabra. En nombre de tu Hijo Jesús te pedimos. Amén. Amén. Hay dos, en este pasaje de Efesios, donde Pablo habla de esto que llamamos la armadura, hay dos versículos en los cuales Pablo nos da una orden: tomad toda la armadura de Dios, en el versículo 11, en el versículo 13. Yo siempre he entendido que una vez me dijo a mí mi pastor: Dios solo tiene que decir las cosas una vez, para que tú decidas si la obedeces o no la obedeces. Pero cuando la dice dos veces, pues por algo será. Por algo será. Y en el versículo 11
nos dice, en el versículo 13 nos dice, tomad toda la armadura de Dios. La semana pasada comenzamos haciéndonos 3 preguntas, de las cuales contestamos 2, y espero que hoy contestemos la tercera. 3 preguntas que surgen con esto de la armadura, con esto de aquello con lo que nos vestimos para poder hacer frente a esto que se llama guerra espiritual. La primera pregunta era, ¿por qué es la armadura de Dios importante? La segunda nos hace la pregunta, ¿conoces la armadura de Dios? Y con esa pregunta yo no estoy necesariamente preguntando si conoces las piezas. No, era un poquito más lo que hablamos la semana pasada. ¿Y cómo nos ponemos la armadura? ¿Cómo es que uno se viste de esta armadura que es de Dios? La primera pregunta dijimos, ¿por qué es importante la armadura de Dios? Dijimos que cada uno de las piezas es un artículo de defensa para ser usada contra el enemigo en los propósitos de su ataque. Y repetimos la lista en algún momento, el cinto de verdad, la coraza de la justicia, el calzado del evangelio de la paz, el escudo de la fe, el casco de la salvación y la espada, que es la palabra de Dios. Hablamos de 5 prototipos de ataques, que como que si cualquier ataque que el diablo nos da a nosotros o trata de usar para hacer al cristiano tropezar, por eso digo, entended que estamos hablando del cristiano. El diablo no se preocupa mucho del que no es cristiano, ¿sabéis eso? Por 2 razones. Una, porque ya es suyo, porque él es el padre del que no es hijo de Dios, es lo que dice la Biblia. Y la otra es porque, ¿para qué se preocupa él de lo que ya es suyo? Su preocupación es de hacer tropezar al que es cristiano, hacer que su testimonio, que su vida se manche, ¿no? Manchar al creyente. Entonces estos 5 prototipos, hablamos, caían en estas categorías: mentira, moralidad, miedo, duda y tentación. Y esto los hablamos, como dije la semana pasada. Y con la armadura puesta estamos a salvo, o mejor dicho, con la armadura puesta somos inamovibles. ¿Entendéis por qué digo inamovible? Porque el pasaje que yo traté y he tratado por ya creo que son 3 domingos de hacerle entender es, él dice, estad firmes, ocupen el territorio suyo. 3 veces de hecho lo dice en el original, estad firme, toma tu sitio y no te muevas, vístete, ponte la armadura y quédate quieto, defiende lo que se ha ganado para ti. ¿Y quién lo ganó? Jesús, ¿no? En la cruz ganó el territorio. Conoce la armadura. Y la pregunta era si la conocemos. Y aprendimos que no es tu armadura. ¿Es la armadura de quién? De Dios. Es la armadura de Dios. No es algo que tú haces, no es lo que tú puedes o no puedes crear, hacer, imaginar. No es tu esfuerzo, no es algo tuyo propio. No es tu perseverancia. Eso es la armadura. Persevera. No, ahí no dice eso. Ahí no dice eso. La armadura es de Dios y la armadura tiene un nombre propio. ¿Qué dijimos que es el nombre propio de la armadura de Dios? Jesús. Y después de tanto que la gente habla y dice y que la armadura y una cosa y la otra, parece que no vemos lo obvio. Jesús es la armadura. Y Él representa cada una de esas piezas de las cuales la armadura está hecha. Y nos dice a nosotros en Efesios
en Romanos 13:14, dice, vestíos del Señor Jesucristo. ¿Cómo se viste uno de Cristo? En realidad, si una cosa es decirlo y entenderlo, y otra cosa es que tú lo expliques. Explícale a alguien qué es vestirse de Cristo. Por una túnica, una cruz a cuestas, una coronita ahí de espinas, que no haga mucho daño, ¿no? Porque tampoco quiero representar demasiado. ¿Qué es vestirse de Cristo? Vestirse de Jesús. Vestidos del Señor Jesús. Bueno, llegamos a nuestro punto nuevo, que es en realidad es el número 4, continuación, como hemos dicho, de la semana pasada. Punto número 4. ¿Cómo me he de poner la armadura? Si la armadura es Cristo, ¿cómo la pongo? Hagamos un pequeño repaso. Versículo 11. Dice, vestíos. Vestíos. Permíteme leerle Efesios 4:24. Efesios 4:24 dice lo siguiente: vestíos del nuevo hombre creado según Dios. Misma palabra. De hecho, es la misma palabra que Jesús usa en Mateo 6:25. ¿Se acuerdan de aquel pasaje que dice que Dios se preocupa por ti, te da para comer y te da para vestir, y así como Él cuida de los pajaritos, cuidará de ti? Misma palabra. Cuando Él dice que no os preocupéis qué habéis de vestir. Misma idea. Así que esto no es una palabra mágica, esto es la palabra que dice arroparse, ¿no? Vestirse, cubrirse. La vemos también en Gálatas 3:27, lo veremos más adelante, y como os he dicho en Romanos 13:14, que es de donde saltamos la semana pasada, vestidos del Señor Jesús. Obviamente es posible ponerse la armadura, porque Dios no te pide que hagas algo que no puedes hacer. Te parecerá difícil, te parecerá una lucha, puede uno pensar en muchas, pero cuando Dios te dice que hagas algo, es porque puedes, es porque está a tu alcance. Entonces es posible ponérnosla, es una decisión propia, Él no te obliga, simplemente te dice póntela. Tú puedes decir ponérmela o no ponérmela, vestirme o no vestirme. Y hemos de vestirnos de, ¿qué dice allí? Toda la armadura, ¿no? No parte de la armadura, no escoge la que te gusta, no dice vístete de toda la armadura. ¿Es posible vestirnos con parte de la armadura? Sí, claro que sí. Pero hay un problema, si no te vistes con toda la armadura, entonces va a haber defensas que no van a estar protegidas. Y el diablo tomará nota de ello. El autor enfatiza toda la armadura, porque el enemigo busca las zonas sin defensa, los puntos débiles. Cuando yo era joven, hace tanto tiempo que ya está, yo practicaba mucho deporte, y algunos de los deportes que yo practicaba eran individuales. Están los de equipo y están los individuales, ¿no? He sido entrenador de distintas disciplinas, pero cuando yo me encargaba, digamos, de mí, cuando yo jugaba, que era frontón, y yo jugaba a alto nivel de competición, lo importante no era si yo era mejor que el otro. Es decir, el que ha hecho deporte sabe que hay más allá de ser mejor. No siempre gana el mejor, ¿sabéis eso? Muchas veces gana el que es más listo, el que se da cuenta de las debilidades del otro. Entonces, lo que hacíamos era, encuentra la debilidad y trabaja con la debilidad del otro. Yo juego ping-pong y tengo un estilo muy raro,
porque fui autodidáctico, se dice, ¿no? Me autoenseñé. Entonces yo cojo la raqueta mal, no la cojo como los chinitos, ¿no? Que la cogen así como al revés, ¿no? No, a mí nunca me enseñaron a cogerla así, yo ya la cojo mal. Y lo primero que la gente ve cuando yo pongo a jugar ping-pong con ellos es que piensan que no juego bien, porque la cojo mal. Ahora no soy tan bueno por eso, de que no la sé coger correctamente. Pero me defiendo en una mesa. Y lo primero que hacen es atacan lo que ellos creen que es mi debilidad, que es que tengo la raqueta mal cogida del mango. Pero rápidamente se dan cuenta que esa no es la debilidad. Tengo otras. Pero siempre arrancan por ahí. Estoy acostumbrado. Y cuando se dan cuenta que esa no es mi debilidad, ya les llevo 5 o 6 puntos de ventaja. Y ya están tratando siempre de alcanzar, ¿no? El diablo es astuto. ¿Se acuerdan que él le dijo en el jardín, Dios dijo que era más astuto que... El diablo es astuto. Y él va a ver dónde tú has dejado una de las piezas de armamento fuera. Y por esa será por donde él querrá atacarte a ti. Entiende esto, la armadura y el sitio solo tiene que ver con tu vida. No tiene que ver con si tienes el virus o no, ¿me entiendes? Es tu vida, tu cristianismo, lo que llamamos tu testimonio. Lo que uno lleva que la gente ve. Si el diablo destruye tu testimonio, si hace que tú seas la burla del barrio, del vecindario, de la escalera, te ha destruido. Ha hecho que tu hablar sea nulo y él ha ganado. ¿Y qué es lo que se ha perdido? Se ha perdido todo lo que Dios ganó en la cruz por ti. Porque ya no lo puedes compartir. Que te lo ha quitado. Entonces entiende que lo que está en juego es tu vida personal. Eso es lo que está en juego aquí. Cuando hablamos de guardarnos de la carne. Entonces, ¿cómo es que no nos ponemos la armadura? Empecemos por ahí. Las acciones imaginarias, ¿no? Yo he tenido personas, yo he oído que tú siéntate o estás ahí y tú imagínate, ¿no? Empieza, estoy poniéndome el casco, ¿no? Estoy poniéndome el escudo, estoy poniéndome las sandalias. Y entonces ya te lo has puesto. Pero vuelvo y digo, ahí no dice eso. Y esto no es una imaginación, esto no es es que si me autovisto con todo y por dentro me veo como un soldado romano, ya puedo ganar, ya puedo salir a vencerle al enemigo. Y vuelvo a lo mismo, qué mala ejecución de la palabra. Ahí dice, vístete y quédate quieto. Guarda tu sitio. Protege lo que Dios te ha dado a ti, tu salvación, tu vida, tu testimonio, tu persona, tu vivir. La razón por la cual Él te ha salvado. No es material, no nos ponemos físicamente, no es ropa. ¿Por qué? Porque dijimos, es que Cristo. Es Cristo. ¿Y cómo nos ponemos a Cristo? En Romanos 13:14 dice, vestíos, ¿no? Vístete de Jesús. Vestíos del Señor Jesucristo y no, dice, proveáis para los deseos de la carne. Los deseos de la carne, ¿qué son? Los que te atacan a ti, ¿no? A tu moralidad. No está hablando de ir y ganar almas para Jesús. ¿Qué? No está hablando de eso, hermano. Es otra cosa, otro tema.
Eso lo bordeamos de otra manera. Vístete de Cristo para que no haya punto débil donde la carne sea atacada. Eso es lo que está diciendo. Es complicado, pero si lo miramos un poquito más adecuadamente, en Gálatas 3:27, y quiero leerlo, pero es que quiero leer también, en Gálatas 3:27, dice así: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¿Qué palabra oísteis que os hizo? ¿Qué palabra? Dígame. Muy bien, me alegra eso. Normalmente la gente oye la palabra bautizados. Y cuando tú oyes la palabra bautizo, ¿qué es lo que piensas? Salvación. No, agua. Lo primero que todo el mundo piensa cuando oye la palabra bautismo es agua. Entonces cuando tú vienes a este versículo y le dices, porque todos los que han sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y ya es, pero es que a mí no me han bautizado. Entonces quiere decir que no estoy revestido de Cristo. ¿Veis cómo eso no puede ser? Estar bautizado en Cristo es haber entrado en Cristo, haber sido sumergido en Cristo. Por eso digo, esto lo entiende el que lo ha vivido, el que ha nacido de nuevo, el que ha llegado a Dios y ha tenido una experiencia con Cristo. Él es el que va a entender lo que está pasando aquí. Entonces, dice que en Cristo, cuando hemos entrado en Cristo, nos hemos revestido de Él, ¿no? Sí, como que hay dos acciones, ¿no? Una es entrar en Él y otra es revestirme de Él, fortalecerme de Él. ¿Cómo es que nos ponemos la armadura? ¿Cómo si no la ponemos? ¿Cómo te pones a Cristo? Quédate en Gálatas. Y vamos a leer Gálatas 3, mismo versículo, pero uno antes. Y veremos un poquito de la respuesta. Versículo 26, 3:26 dice: pues todos sois hijos de Dios por la fe. Todos sois hijos de Dios por la fe. ¿En qué? ¿Solo fe no es suficiente para hacerte hijo de Dios? Por la fe. No, es que te dice el objeto de tu fe. ¿Cuál es el que tiene que ser el objeto de tu fe para que esa fe te haga hijo de Dios? Cristo. Cristo. No adivines. Si hay algo que os he dicho 51.000 veces es: no adivines, lee el texto. La respuesta está en el texto. Dice: pues todos sois hijos de Dios. ¿Cómo? Por la fe en. No hay otra forma. Entonces es fe lo que hace que tú te pongas Cristo. ¿Capish? Ahora sí, vuelve a leer el 27, el siguiente. ¿No? Por la fe, Cristo, ¿no? Ahora el 27, por favor. Porque todos los que habéis sido bautizados, los que habéis recibido a Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¿Cómo me he visto de Cristo? Me he visto por la fe. La misma fe que me salva es la fe que me mantiene y que me guarda. En Hebreos 11:6 nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque hay que creer que Él es y que es galardonador de los que le buscan. ¿Sí? Fe, hay dos clases de fe. Fe como objeto. El objeto de nuestra fe ha de ser ¿qué? Cristo. Pero hay otra fe,
Y es la fe que uno guarda. ¿Cómo así? Claro. Por ejemplo, ¿cuál es tu fe? La que guardas. ¿Cuál es tu fe? Cristiana. Porque no nos vamos aquí a automentir. Hay fe musulmana, hindú, hay fe de todas las que usted quiera. Eso también es fe, ¿o no? Así se le llama. La fe musulmana, ¿no? Se habla de fe musulmana. Pero en Cristo, Él siendo el objeto de tu fe, te hace ¿qué? Cristiano. ¿No sé? A veces leer la Biblia es entender cuando Él está hablando de fe como objeto o fe lo que tú tienes, lo que guardas. Si es fe tu creencia o fe el objeto en el que tú has puesto tu esperanza. Entonces, hay que entender eso para poder discernir algunos de estos versículos. Romanos 1:17 nos dice a nosotros algo que merece nuestra atención. Romanos 1 y versículo 17. Y dice así: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. La justicia de Dios se da a conocer por la fe. ¿Por la fe en Cristo? No. No está hablando de... Se da a conocer, la justicia de Dios se da a conocer por la fe que tú caminas, lo que tú vives, lo que tú eres. Esa es la fe a la que se refiere. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. ¿Y para fe? ¿Cómo así? Por fe y para fe. Por la fe que caminas, para la fe que tú has puesto tu esperanza en. Ahí está Cristo. Ahí es donde está Cristo. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. Ahí no está hablando de Jesús. Entonces, en un versículo te habla la fe como forma de vivir y la fe como objeto de lo que tú crees y en lo que has puesto tu esperanza. ¿Veis la diferencia? Fe y fe. La fe cristiana. Yo he sido de la fe cristiana desde el día que nací. Desde el día que nací. Claro, yo nací en una casa católica. ¿O era que yo era musulmán? No, yo vengo de la fe cristiana. Claro. Me bautizaron cuando tenía, no sé, 7, 8 días de nacido. Hice la primera comunión, ¿no? Fui sacristán. ¿De qué fe era yo? De la fe cristiana. O de esa sombrilla cristiana que se llama, ¿no? Pero yo le pregunto, ¿era mi fe en Cristo? No. Yo no tenía mi fe en Cristo. No había llegado a entender la profundidad de la fe. Malentendía la fe. Pero un día, por la gracia de Dios, entendí la fe. Y entendí a Cristo. Y entendí lo que Él era. Y puse mi fe en Él. Y lo tomé a Él como el objeto de mi fe. Dejé de ser cristiano. No. Por eso es que se le llama cristiano renacido. Porque nuestra fe llega a su, digamos, a su totalidad. Porque hemos llegado a Cristo. Ahora sí, antes tenía la fe cristiana y el objeto de mi fe, bueno, vaya a saber, pueden haber 1000 objetos de fe. Normalmente eras tú y ya está, solo creías en ti mismo. O en alguna virgencita, o una estampita, o un santito, lo que tú quieras. Pero un día todo cambió cuando entendí quién era Jesús.
Y la fe cristiana tomó otro entendimiento más profundo, porque ya era de fe en fe. ¿Veis dónde está ese versículo? Y entonces dice Pablo, el justo caminará por fe, por esa nueva fe que ha encontrado, por haber reconocido el dador de fe. Efesios 6 nos dice a nosotros, este pasaje que hemos leído, nos dice, vestíos, hazlo, póntelo. Hemos de reflexionar entonces en esto. O nos dice Dios algo que no podemos hacer, o está tan plenamente claro que no lo está escondido en plena vista y no lo vemos. Porque yo te hago la pregunta, ¿y cómo es que uno se pone? ¿Cómo es que uno se pone esta armadura? Porque nos dicen que nos la pongan, ¿sí o no? Pero a que nunca nos dicen cómo ponérnosla. La verdad que es que no nos dicen cómo es que uno se la pone. Esto me hace recordar a mí dos hermanos que tenían unas propiedades muy extensas, y uno de los hermanos quería ser rico, como todo el mundo, ¿no? Que quiere. Y entonces pensó que su tierra no le iba a servir para mucho y vendió su parte de su tierra y dijo, me voy a ir con este dinero y me voy a ir a buscar tierras donde haya petróleo para comprar y hallar petróleo. Lo más interesante fue que el hombre lo hizo. Encontró tierras donde había petróleo, cavaron y se hizo el hombre muy rico. El hermano que se había quedado con la otra propiedad, él después se arrepintió de no haber hecho lo que hizo el hermano. Y el hombre estaba todo triste y encima se dio cuenta que el pozo del agua estaba mala, contaminada, tenía mal sabor. Y el hombre dijo, esto no va bien, esto no va bien. Y dijo, ¿sabes qué? Voy a vender la propiedad antes de que resulte que aquí los pozos están podridos, lo que sea, el agua está mal y me va a empeorar el tema. Y vendió la propiedad. Igual es como el hermano va a buscar riquezas y a buscar petróleo en otro sitio. Y no halló, al contrario, se empobreció porque mal invirtió el dinero. Resulta que el agua del pozo, aquí ya lo imagináis, era petróleo crudo, lo que había contaminado el agua. Y el que se la compró, ¿no? Cavó y hizo el dinero. Se cuenta la historia en el estado de Texas, en Estados Unidos, de un hombre que un día había ido a un mercadillo. Vamos a los mercadillos, pues. Especialmente los de antes, ¿no? Donde vendían cosas usadas. Bueno, que ahora los mercadillos son tan finitos que ya no es lo que era antes. Pues el mercadillo anteriormente era donde se sacaban a vender las cosas usadas y el hombre estaba allí caminando y vio una piedra rústica, ¿no? Pero de color rojo. Y el hombre dijo, uy, qué interesante, dice, tengo esa puerta en casa que no se queda abierta, el viento me la abre, voy a comprar, la voy a poner para parar la puerta. Y ahí estuvo la piedra, la tuvo por años ahí, sosteniendo la puerta. Y un día, pues, él también hizo su propio mercadillo y alguien vio la piedra. Y le dijo, ¿y esa piedra? ¿La quiere vender? Y dijo, no, es una piedra muy bonita, pero es una piedra. Y yo, sí, pues yo se la compro. ¿Cuánto quiere? ¿Cuánto quiere por ella? Y el hombre, pues, se acordó que había pagado, pues, nada, pocas perras por ella. Y el hombre dijo, te la vendo por tanto, casi 4 veces lo que él había pagado. Y el hombre le dijo, muy bien, se la pago. Y él dijo, dice, uy, mira, le saqué la piedra. El que la compró se la estaba jugando.
porque dijo, yo creo que sé que es esa piedra. Resultó ser el rubí más grande en bruto que se había visto jamás. Y él la tenía sosteniéndole la puerta. Así que a veces las respuestas están ahí delante de nosotros y no las vemos. ¿Cómo me he de poner esta armadura? ¿Cuál es el milagro? ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es? Ahora vamos a leer el versículo 18. Ya que nos dijo que nos pongamos la armadura y nos describió la armadura, nos va a decir en el versículo 18 lo que necesitamos oír. ¿Qué dice? Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica. Ahora míralo de corrido. Piensa conmigo que desde el versículo 13 empezó, por tanto tomad toda la armadura de Dios, ¿no? Y empieza a darte las piezas, y llega el 17, y tomad el yelmo de la salvación, la espada, el espíritu de la palabra de Dios. Y si miras en tu Biblia, hay una coma, no hay un punto. Teóricamente entendieron que no era la terminación de la oración. Los lingüistas se dieron cuenta, aquí no termina la oración. Y dice, la espada, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica. Si es Cristo, y Cristo nos vestimos de Él por fe, y por fe vivo, y por fe camino, y por fe llego al final, entonces me visto de Cristo en oración. Esto no es complicado, es simplemente hacer el esfuerzo de orar y decir, Señor, me visto de ti. Tú serás, puedes empezar, tú serás el cinto de mi verdad. Tú serás la justicia sobre mi pecho. Tú serás el yelmo sobre mi cabeza, la salvación sobre mi cabeza, la espada. Tú serás la paz del evangelio con la que yo voy a caminar. Tú serás mi escudo. Y no es imaginarte la pieza. Eso se lo enseñamos a los niños en la escuelita dominical para que aprendan las piezas. Es imaginarte a Cristo, tú sumergido en Cristo, cubierto de Él, para defenderte de las acechanzas del diablo. Nos ponemos la armadura, es decir, nos vestimos de Cristo por medio de la fe. Soltamos nuestra fe a través de la oración. ¿Se acuerdan en Santiago capítulo 5 cuando él dijo que la oración de fe, entonces nos vestimos en oración de Cristo para no dar entrada al diablo, para que tu vida, tu testimonio, tu ser no sea nunca manchado por los dardos del enemigo. Soltamos nuestra fe, ejercemos nuestra fe en oración. Por fe, orando, vístete de Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo que hemos tenido, por tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque la verdad que algo que debería de ser tan fácil y tan simple para entender, nos cuesta a veces verlo porque estamos tal vez demasiado cerca. Necesitamos retroceder un poquito, no más, para poder volver a tomar una visión de ello. Padre, gracias te damos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.